¿Qué onda? Yo soy Leo y si tú eres una persona que justo antes de conseguir aquello que tanto ha anhelado y soñado como la relación de tus sueños, el auto de tus sueños, la casa de tus sueños o simplemente relacionarte con tu entorno y no sabes por qué de último momento lo saboteas y lo arruinas absolutamente todo como si alguien te poseyera, quédate para saberlo todo respecto del arte del sabotaje. Suéltate la intro, Kasem. Pues ya estamos aquí de vuelta en un video más de Los Gatos También Meditan. Te doy la bienvenida y te abrazo con el corazón. Hace algunas semanas estuve creando un contenido que estaba un poquito fuera de lo que siempre hemos venido hablando, que es el crecimiento personal, pero el día de hoy ya estamos de vuelta a petición de todos ustedes, el Viernes de Terror. Espero que no se acabe. Si veo que a ustedes les gusta escucharme contarles las historias de terror que me mandan los suscriptores, pues lo voy a seguir haciendo, pero de momento vamos a hablar de algo que me está aconteciendo, porque siempre que vengo a platicarles alguna cosa, tiene que ver con cómo lo estoy viviendo en este momento. Tomemos en cuenta que mi perspectiva de las cosas actual no tiene que ser 100% compartida contigo, no tienes que estar de acuerdo, y también el día de mañana yo podría cambiar de opinión en torno a todo lo que te vengo a decir. Sin embargo, las herramientas que te voy a compartir hoy respecto al sabotaje son las herramientas que me están funcionando y desde mi plano de conciencia son las herramientas que el día de hoy tengo para compartir contigo. Y es que seguramente si estás aquí es porque te has saboteado durante toda la vida en torno a todo lo que platicamos en el intro, las relaciones, tener el auto nuevo y esta cosa que ya casi lo obtengo, ya lo tengo y hago algo y la cago, pasa algo como si estuviera poseído por una entidad y simplemente me impide llegar al proceso que yo quería llegar o ser feliz o ser pleno. Pero ¿por qué sucede todo esto? Y pues tendríamos que ir a la mente y a los escritos de uno de nuestros personajes favoritos de la historia del crecimiento personal, que es nuestro amado Carl Gustav Jung, que nos manifiesta que la razón por la que nos saboteamos es la sombra. Entonces, en este capítulo vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la sombra y todo lo referente a por qué actuamos como actuamos. De inicio tenemos que Gustav Jung nos manifiesta, digamos, dos términos básicos en torno a lo que nosotros tenemos por herramientas y nos hacen decidir algunas de las cuestiones de nuestra vida. La primera es que nos muestra el término de la voluntad totalmente consciente, que es esta voluntad que te mueve a hacer algunas cosas conscientemente, como su nombre lo dice, y el segundo es la voluntad oculta, detrás de todo la voluntad inconsciente, que es la que muchas veces toma partido en nuestra vida, se pone contraparte con la voluntad consciente, hay un choque y terminamos tomando las peores decisiones de nuestra vida en torno al sabotaje. Entonces la primera pregunta que tendríamos que resolver es ¿por qué me saboteo? ¿Por qué razón, si yo ya encontré a la mujer de mi vida, empiezo a sabotear la relación justamente cuando las cosas ya están saliendo bien y justamente cuando, digamos, mi pareja se está portando súper chida conmigo, yo también me estoy portando súper chida con él o con ella o con ella, y de pronto la cago igual cuando quiero un ascenso en mi trabajo? Entonces ese ascenso en el trabajo ya está a punto de llegar, me lo dan y me pongo la macro P, al día siguiente no llego y termino despedido y termino en la calle. Un ejemplo más de cómo nos saboteamos serían las personas que quieren bajar de peso y de pronto ya va todo chido, estoy encaminado, ya pagué la inscripción del gimnasio y toda esta cuestión, ya hasta mi coach me dice, vamos a echarle un chingo de ganas para que llegues a tu peso. Y casualmente empiezo a darme atracones y me alejo cada vez más de mi voluntad de mejorar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todo lo que respecta a nuestro crecimiento personal. Y básicamente nos dice Gustav Jung que nos saboteamos porque todo lo que reprimimos y que no hemos podido integrar hoy día se hará manifiesto y pasará al consciente para ser integrado. Es decir, así como las enfermedades pueden llegar a nuestra vida y enseñarnos a tener un estilo distinto y también a manifestarnos de una manera distinta en la vida, que son maestros, las emociones, también la sombra viene a nuestra vida para manifestarse como, hey, hay cosas que no has reconocido y hay cosas que no has integrado y yo estoy aquí para hacerte consciente de ellos. Evidentemente no es nada agradable ya casi conseguir algo y sabotearlo, quedarte sin tu relación de los sueños. Sin embargo, todo esto sucede con el propósito de que tú te conozcas mejor, te conectes contigo y de alguna manera puedas integrarlo. Siempre les digo que el concepto de liberar emociones, que el concepto de liberar el pasado no existe. Esa es mi visión personal.
pero el concepto de integrar las emociones, integrar mi pasado y integrar todo lo que respecta a mi presente es un concepto un poco más cercano a lo que respecta a poder empezar a sanar. Por ello es importante la integración de la sombra, como decía papá Gustav Jung. Mismo autor nos dice que todo aquel que se ha atrevido a visitar la sombra y ha estado en este lugar tan oscuro, reconociendo que hay una parte de mí que quiere ciertas cosas, puede integrarlo y puede empezar a vivir una vida plena. A esto Gustav Jung le llama el ser completo, es decir, cuando la voluntad consciente se hermana de la voluntad inconsciente, hacen un nuevo equipo y empezamos a manifestarnos de una manera distinta en torno a nuestra vida. Ahora que ya sabemos cómo nos saboteamos y también ya entramos en el conocimiento de que la sombra está ahí en una parte muy recóndita de mi ser, pero que tiene esta tendencia a tomar el control de las cosas, me gustaría contarte cómo es que nace la sombra y cómo es que va tomando tantísima fuerza a lo largo de tu vida. La sombra básicamente nace de procesos traumáticos, sobre todo en la infancia. Un trauma que te lleva a protegerte y que tú cuando creces no sabes realmente por qué te estás protegiendo y estás actuando como un imbécil, estás actuando de maneras que le hacen daño a las personas y demás. Otra cuestión de nacimiento de la sombra serían los dogmas. Crecimos en religiones, crecimos en maneras educativas, digamos, militarizadas, donde nos cuadraron la mente y donde nos enseñaron que solo existía esto y que el cuadrado es cuadrado porque así lo dice la ciencia y demás. Entonces los dogmas también vendrían a formar parte de por qué y cómo es que se forma la sombra. También hablaríamos que las necesidades de la infancia no resueltas, es decir, quería cariño, quería protección, quería que me vieran, quería que me amaran, quería que me escucharan, y todas estas necesidades infantiles no resueltas también se convierten en la sombra. De hecho, yo podría decir que las necesidades infantiles son la mayor causa de que tu sombra el día de hoy esté gigantesca y no puedas ya controlarla. Una cuestión más sería los condicionamientos, es decir, todo lo que fue muy placentero cuando yo era más joven y lo integré como algo que yo sentía que era lo adecuado, también fortalecería la sombra. Es decir, ¿qué es más fácil? ¿Comerme 10 golosinas, que es el azúcar que yo necesito, o simplemente comer una banana o una manzana? El condicionamiento de que comer 10 dulces me hizo tan feliz cuando era niño, que estos condicionamientos vienen también a formar parte de la sombra. Obviamente te pongo un ejemplo muy simple, pero hay condicionamientos de índoles carnales, de índoles mentales, de índoles sensitivas, entonces son demasiadas cosas. La última cuestión por la que yo creo que se conforma la sombra son los aspectos de rechazo en el entorno familiar, que si bien viene a ser una necesidad no reconocida o no suplida, el rechazo viene a formar parte de una de las más grandes proyecciones de protección cuando somos adultos. Es decir, antes que tú me rechaces, yo te rechazo. Antes que tú me engañes, yo te engaño. Antes que tú me dejes, yo te dejo. Entonces la sombra más o menos va funcionando de esta manera. Pero podríamos pensar que sabotearnos tiene su propia razón de ser y también nos quiere enseñar algo. Entonces tendríamos que resolver la pregunta: ¿para qué me saboteo? Y es que básicamente el ser humano tiende al sabotaje por una sola razón, la más grande de todas, y es para evitar el sufrimiento, porque pensamos que de alguna manera realizarnos nos hará sufrir. En un momento te voy a poner algunos ejemplos claros, pero la mayor causa de ¿para qué me saboteo? ¿Por qué está pasando esto? Es porque yo quiero evitar el sufrimiento. Es decir, la sombra quiere evitar todo el sufrimiento que posiblemente cuando niño ya tenías, o que cuando eras adolescente te infringió alguna persona, y ahora pues es tu manera de protegerte. Por ejemplo, si yo tengo pareja, pero cuando era niño viví un divorcio de mis padres muy fuerte, entonces yo voy a huir antes de que... Puede ser que tengas a la persona increíble en tu vida y puede ser que esa persona sea así como lo que soñaste, pero tu parte inconsciente y la sombra no integrada te va a decir: güey, esta persona te va a ser infiel así como fue tu papá con tu mamá y por eso se divorciaron. ¿Para qué te esperas a que suceda? Mejor vete antes de que pase. Pero tiene formas muy abruptas de hacer esto. Te vuelve violento, te vuelve, por ejemplo, abusivo de sustancias, te vuelve inconsciente, te vuelve mentiroso. ¿Para qué? Para que la persona se dé cuenta que no debe estar contigo y te abandone. Por ejemplo, en torno al trabajo tendríamos que, si me empiezo a realizar, pero cuando yo era niño me di cuenta que papá, por dinero y porque trabajaba demasiado, casi no estaba en la casa, entonces yo diría, o la sombra diría: si el dinero te corrompe, entonces no necesitamos demasiado el dinero. Por ello,
huye, sabotea tu plan de volverte el mejor empleado para ascender. Entonces la cagas horriblemente y terminas despedido. ¿Por qué? Porque tienes esta creencia infantil de que algo va a suceder, de que de alguna manera te vas a fragmentar si consigues lo que tanto has anhelado. A final de cuentas, no olvidemos que reprimir todas estas emociones y todos estos pensamientos hacen que la sombra tome el control del consciente. Si bien integramos la sombra, podemos caminar perfectamente de la mano con ella, reconociendo que hay una parte de nosotros, por ejemplo, que tiene mucho miedo, y cuando la reconocemos se integra y ya no hay necesidad de que la sombra por miedo te diga, no, huye de este espacio, huye de esta relación, huye de este trabajo y huye de este estilo de vida. Evidentemente, entonces tenemos que la sombra es exactamente proporcional a todo lo que reprimimos a lo largo de los años y que lo reprimido va a crear conflictos con mi voluntad consciente, como lo veníamos diciendo hace unos segundos. De igual manera, crea una lucha constante con nosotros mismos. Es por eso que, por ejemplo, las adicciones son tan potentes, porque hay una parte de mí que sabe que está mal tomar tanto y hay otra parte de mí inconsciente que dice, no, síguelo haciendo, porque cuando nos fugamos de la realidad es mucho más fácil coexistir con el entorno. Entonces, crea un conflicto totalmente con uno mismo. Es decir, hay una lucha de los motivos conscientes, los que son conscientes y son maduros, que te dicen, no, claro, güey, puedes desarrollarte en esta relación y no va a pasar nada, te van a cuidar, tal vez algún día termina, pero no va a ser doloroso, versus los motivos inconscientes que tú no has hecho, digamos, conciencia de que ahí están, y estos motivos inconscientes pelean con los conscientes y te dicen, no, huye, pero siempre la parte negativa y la parte que se encarna mucho más en nosotros tiende a ganar. Básicamente lo que nosotros deberíamos hacer es ver la sombra como una entidad que se encuentra en un cuarto muy oscuro, recluida, esperando tomar el control de tu vida, y básicamente lo que tú tienes que hacer es entrar con una velita en tu mano y empezar a iluminar esa habitación que está llena de condicionamientos negativos, llena de tu pasado, llena del dolor, llena de expectativas y llena de todas estas cuestiones de miedo y de huida. Ya les decía hace ratito que si una persona tiene repudio al compromiso, nosotros tenemos esta tendencia a decir, no, pues es que no tiene responsabilidad afectiva, no, pues es que es una mala persona, no, pues es que es infiel por naturaleza y todos los hombres son infieles por naturaleza. Pero la realidad es que en el pasado le hicieron daño a la persona o en su defecto te hicieron daño a ti. Esto te lleva al saboteo. ¿Por qué? Cuando nos saboteamos, por ejemplo, en torno a las relaciones y decimos, ya la cagué horrible, por lo menos ahora tengo la paz de que no me van a engañar a mí. Entonces todo esto es un proceso. Repudio el compromiso, en el pasado me lastimaron, me saboteo y creo que entro en paz, pero después entro también en la necesidad de, híjole, es que esta persona sí era importante para mí y ya no la puedo recuperar, entonces voy a esperar a otra, pero esta vez sí lo voy a hacer bien. Y se repite el ciclo millones de veces hasta que tú reconozcas que el dolor del pasado es lo que te está impidiendo relacionarte adecuadamente. La sombra no integrada es esta parte manipuladora del consciente. A veces decimos, no tengo ni idea de por qué acabo de hacer lo que acabo de hacer, no tengo ni idea de por qué mentí, por qué me dejé llevar tan fácilmente, no tengo idea de por qué si nada más iba por una chelita me puse una macropeda, no tengo idea de por qué choqué mi auto justo antes de irme a ese viaje a Europa que ya tenía todo programado. ¿Por qué? La sombra manipula al consciente. Tengamos conciencia de esto, por favor. Para terminar con el tema de la sombra y para terminar con el tema del sabotaje, tendríamos que saber también cómo reparo esta parte de mí. Y es que no es que necesariamente esté roto, no es que esté mal quién eres, porque ya platicaba con todos ustedes en algún momento de que hay una oleada que te dice, está mal ser quien eres, tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que hacer esto, y la realidad es que no está mal. Se trata de integrar. Entonces, para entrar en este proceso de reparación, digamos, de ponerme en paz y de pedirme perdón con mi sombra, hay algunos pasos que podemos seguir. El primero es reconocer la sombra con total honestidad. Es decir, a ver, ¿por qué no puedo bajar de peso? Posiblemente, si bajo de peso siendo mujer y me veo más atractiva, cuando camine en la calle me van a acosar el doble de lo que me acosan ahorita. Entonces, por protección, prefiero no bajar de peso. Entonces, siempre les digo, si estoy enojado, esa no es la emoción a integrar. ¿Por qué estoy enojado?
Con la sombra pasa algo similar cuando me estoy saboteando porque debo preguntarme conscientemente por qué no quiero tener una relación estable. A ver, pues porque cuando era chiquito hubo un abandono y ahora tengo mucho miedo que me abandonen. Entonces entro en mí, cierro mis ojitos y digo, tengo miedo que me abandonen. Y con reconocer la realidad, ya estás haciendo un trabajo con la sombra. ¿Por qué tomo tanto alcohol, por ejemplo? ¿Será que la realidad desde mi infancia era tan dura que aprendí mediante el condicionamiento que vimos atrás, que era una de las partes importantes, a fugarme de la realidad y a permanecer en un espacio seguro donde me siento más desinhibido, donde me siento más conectado, donde de alguna manera todo me fluye mejor? Entonces el primer paso sería entrar en este cuarto oscuro y preguntar ¿por qué? ¿Por qué me saboteé el empleo de mi vida? ¿Porque tengo miedo al dinero, por ejemplo? Hay personas que no lo saben, pero dentro de sí mismos dicen en su mente consciente, yo quiero ganar más dinero porque quiero comprar una casa bonita, quiero irme de viaje en tanto, pero cuando ven que el dinero se acerca y tienen tanto miedo a perderlo, a que el dinero los abandone, que entran en este sabotaje. Entonces, reconozcamos honestamente cuál es la razón por la cual me estoy saboteando. Y vaya, yo he hecho un trabajo integrativo de saber por qué me saboteo, pero tal vez en tu caso digas, híjole, es que es un trabajo extenuante y no le atino, no sé por qué me estoy saboteando. Te sugiero dos cosas. La primera, que busques un terapeuta, ya sea un psicólogo, algún terapeuta holístico que tenga conocimiento en estas áreas, y que vayas con un profesional de la salud y simplemente pongas tu conciencia y tus manos y pues tu vida en sus manos, ¿no? Que le digas, a ver, llévame por este camino de autoconocimiento. Y la segunda es que vengas conmigo, ya que yo soy terapeuta holístico, y que podamos emprender este viaje de autoconocimiento. Si estás interesado en tener alguna sesión conmigo, pues solamente déjame un DM, un inbox en Los Gatos También Meditan en Facebook, por favor, y yo voy a estar contestándote. De igual manera, si ya llegaste hasta este punto del video, te pido que actives la campanita para que te notifiquen todas las redes sociales que acabo de subir un nuevo video, que me dejes en comentarios si este tipo de contenido te sirve, si te gustaría que hablemos más de la sombra, más de Gustav Jung, más de crecimiento personal. Siempre estoy abierto a tus sugerencias. Además, te pido que compartas este pedo con alguien que lo necesite. A lo mejor hay alguien que toda su vida se ha saboteado y este video le dé un poco de luz. A lo mejor no lo va a arreglar, a lo mejor no va a decir, mi vida cambió, pero posiblemente sea el parteaguas para que busque ayuda profesional. Entonces ya sabes, si necesitas acompañamiento o sabes de alguien, me puedes dejar un inbox en Los Gatos También Meditan. Evidentemente, ¿dónde voy a buscar la razón por qué la sombra está tomando tantísima fuerza? Un proceso muy simple es la meditación autoalusiva. Es decir, solamente sentarme 5 minutos, prestar atención a mi respiración, pero puedo realizar algunas preguntas a mi inconsciente, literalmente hablar. Mente supraconsciente, mente inconsciente, manifiéstame por qué razón me estoy saboteando en esta área y guardar silencio. Y esperar a que te hable, porque ese mecanismo lo que quiere es comunicarse con nosotros, solamente que no nos tomamos el tiempo para sentarnos y meditarlo. Todo el tiempo estamos esperando respuestas, pero no te olvides que las respuestas más claras, más potentes, las tenemos aquí adentro y la única manera de llegar a ellas es guardando silencio y cerrando los ojos. Un paso más de cómo puedo reparar este tema del sabotaje, del autosabotaje, es que para dejar de proyectarme en otras personas y dejar de proyectar tanto dolor y tanta desconfianza y tanto miedo, debo aceptar con responsabilidad mis emociones, es decir, salir del estado de víctima y decir, no, pues es que a mí me tocan puras infieles, no, pues es que a mí me toca pura gente desinteresada, sin afectividades, no es que a mí me toca pura gente tal, no es que a mí me robaron, no es que tal. Eso sería el proceso de víctima. Pero nos sugiere Gustav Jung que entremos con responsabilidad y con adultez y con madurez a saber qué onda con nuestras emociones. Tener responsabilidad de mis propias emociones va a restarle daño a mi entorno y va a restar que yo también me esté no perdonando y dañándome constantemente. La responsabilidad de las emociones es una cuestión dificilísima, porque es más fácil culpar a alguien más de lo que te está sucediendo que decir, no me voy a culpar a mí, pero voy a hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo en este momento. Es decir, mi pareja no me ha escrito en todo el día. ¿Qué siento? Lo que siento es que no me presta atención y que me está abandonando y que no quiere estar aquí. Pero ¿quién lo está sintiendo? Lo estoy sintiendo yo adentro. Y es que vi por ahí una frase muy hermosa que dice, no te pregunto a ti
por lo que siento yo, hombre. Y dije, ay cabrón, sí está muy profundo la frasecita, porque nosotros tenemos la tendencia de responsabilizar de nuestras emociones a los demás y de preguntarles a todos, le preguntas a los demás por lo que estás sintiendo tú. Estoy sintiendo inseguridad, entonces culpas a alguien. Siento soledad, culpas a alguien. Quiero afecto y no lo tengo, culpas a alguien. Quiero dinero y no llega, culpas a alguien, culpas al sistema. Entonces, no te pregunto yo por lo que siento yo, no te pregunto a ti. Más bien tomo total conciencia y responsabilidad de que en este momento de mi vida yo tengo el control de las situaciones. A lo mejor estoy mal aplicando el término control, más bien creo que me refiero a yo tengo la conciencia de decidir cómo quiero proyectarme. Si lo que quiero es dinero y estoy culpando a los demás por no tenerlo, porque crecí en una familia pobre, porque crecí en un entorno violento y pues donde las posibilidades son casi cero, entonces yo tomo responsabilidad de lo que siento y me voy a otra parte a trabajar, hago un intento. Si yo estoy desconfiando de mi pareja, entonces posiblemente tenga que arreglar algo dentro de mí para soltarme la confianza y reconocer que no todo el mundo es malo y que no todo el mundo te va a mentir. Entonces, no olvides, no te pregunto a ti por lo que siento yo, me hago responsable 100% de mis emociones. Evidentemente lo que nosotros llegamos a proyectar son miedos, ya lo dijimos hace ratito, nuestras inseguridades y también proyectamos muchísimo la falta de perdón. Hagamos un pequeño paréntesis en torno al perdón. Siempre pensamos, al igual que los límites, que tenemos que poner límites a la otra persona, que tenemos que perdonar a la otra persona porque nos hizo algo, pero seamos conscientes de lo que acabamos de decir hace un segundo. Si me hago responsable de mis emociones, entonces yo con toda conciencia diría, me perdono a mí mismo por permitir que me hicieras daño de esa manera. ¿Por qué? Si yo te digo que eres un tonto, pero no me conoces, no te lo vas a tomar a pecho. Pero si alguien que tú amas te dice, eres un tonto, una tonta, te lo tomas a pecho. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una parte de nosotros que está abierta a recibir las ofensas, a recibir las situaciones y a recibir el dolor. Entonces, tomar conciencia de que el perdón no es hacia afuera, que no, si papá o mamá no tuvieron herramientas para educarte, para criarte y para protegerte, eso pues eran sus herramientas, lo que ellos tenían en ese momento. Es decir, estaban conectados de alguna manera con otro sistema de creencias y también tenemos que pensar en algo muy importante. Los niños son excesivos en torno a exprimir a los papás. El papá da su 50% para el niño, pero el niño quiere el 100%. Entonces, si tú juegas con el niño 4 horas al día, el niño va a pensar que no fue todo el día. Entonces, uno crezca bien con papás super cool o con papás que tuvieron temas con abandono con nosotros, siempre tendremos esta sensación de que no dieron demasiado. Pero desde ahí empieza el proceso de la culpa, de culpar a otros. Hagámonos responsables y conscientes hoy día que las herramientas que tenían nuestros padres eran las que tenían y perdonémonos por permitirnos prejuzgar, por permitirnos juzgar directamente y por permitirnos ser inquisidores con las personas que lo único que hacían era amarnos y que si tenían que irse muchas horas de la casa por trabajo era para que viviéramos mejor. Y que si tenían ellos, si se divorciaron, pues nunca me había preguntado como, bueno, se divorciaron, pero era porque están buscando también su felicidad. Porque tener hijos no te liga a ser infeliz. Porque tener hijos no debería ser un grillete que te estanca un espacio. Más bien, sigue siendo totalmente libre de buscar tu felicidad. Evidentemente hay abandonos que son muy crueles, pero a final de cuentas, tu papá o tu mamá si te abandonaron, pues estas personas estaban tratando también de ser felices y de buscar su propia paz como ellos quieran. Tú no tienes que juzgarles, tú tienes que aceptar y reconocer que tú permitiste que eso te hiciera daño. Me gusta mucho pensar de una manera muy romántica que nosotros tenemos acuerdos álmicos con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos y que en algún momento nosotros teníamos que vivir las situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida para crecimiento. Imagínate lo aburrido que sería, y a lo mejor estoy siendo también un güey fatalista, pero lo aburrido que sería tener una vida perfecta. Hay niños que crecen con papás presentes, con dinero en casa, que nunca les faltó nada y sus vidas también se dirigen al caos, porque el ser humano tiene esta tendencia al caos. Pero ahora debemos arreglar por qué me estoy saboteando y con todos estos pasos puedes ir generando cambios poquito a poco. Sobre todo,
La integración es hacerme consciente de cuál es el problema real y también hacerme responsable de mis propias emociones y dejar de culpar al entorno por lo que me está sucediendo. Para terminar, tenemos que entender que la sombra no trabajada se convierte en un monstruo gigantesco que va a tomar nuestra vida en sus garras y en sus manos. Pero también tenemos que entender que la sombra es un gran maestro y que cuando logramos integrarla de verdad, se vuelve de nuestro tamaño, reconocemos que tenemos issues de todo tipo y puede caminar de la par con nosotros sin que nos obligue a tomar decisiones. La sombra pues tiene que ver con el sabotaje, pero hemos hablado, por ejemplo, del niño interior, que el niño interior es berrinchudo, caprichoso, quiere todo el tiempo. Imagínate, por una parte tienes al niño interior que te dice que seas caprichoso, que te enojes, que grites y dejas que tome el cuerpo del adulto. Y por otro lado tenemos a la sombra, que es la parte inconsciente de la mente, que también te dice, sabotéalo, cágala. Entonces, aquí me nace una duda ya para terminar, y esa duda es, ¿cuánto de nuestra vida realmente la estamos viviendo nosotros? Como adultos, como entes responsables. ¿Cuánto tiempo dejamos que nuestro niño interior decida cosas por nosotros porque es berrinchudito y berrinchudita y bueno, así son los niños? ¿Y cuántas veces permitimos que la sombra nos diga no te mereces esto, mejor o ten mucho miedo para que tengas que dejar esa situación, sabotees y no te pase nada y regreses a este supuesto estado de paz? Cuestionándonos esto y dejándoles así abierto el tema, pregúntate, escríbelo, ¿cuántas veces a la semana el niño toma control del cuerpo del adulto? Y la respuesta sería muy simple, ¿cómo actúa un niño? Y ve cuántas veces tú actúas como si fueras un niño pequeño. ¿Cuántas de las decisiones de tu vida realmente las estás tomando tú? Porque sabes que te va a hacer pleno, que te va a hacer feliz y que vas a estar bien. ¿Y cuánto estás saboteando permitiendo que la sombra no integrada te tome en sus manos? Y sin más, yo fui Leo, esto es Los Gatos También Meditan, volvimos con todo en torno al crecimiento personal y todas estas cuestiones. Neta, déjame saber en comentarios qué te pareció este video. Si quieres saber algún tema en específico, pues platicado por mi hermosa voz. Estén pendientes porque en Facebook estamos haciendo en vivos todos los días, de pronto en las mañanas, de 10 a 11 de la mañana, pero muy seguramente me vas a encontrar entre 8 y 10 de la noche ahí haciendo un en vivo en Facebook, hablando de cosas de la vida, donde tú puedes venir personalmente y preguntarme algunas cosas. Y sin más, espero que este video haya tocado una fibra de tu corazón y que te motive como lo hizo conmigo el día de hoy, a darnos cuenta que entre más nos saboteamos, más nos alejamos de nuestra felicidad. Te deseo que la luz te acompañe, te mando un beso, nos vemos, bye bye, bye.